Un cordial saludo, mi nombre es Wilmar Ariel Berme Barona, estudiante de Teología en la Universidad Católica de Oriente. En el presente video vamos a compartir algunos conceptos sobre el pecado y sus clasificaciones y lo que puede afectar dentro de las cuestiones de moral de la actualidad. El pecado lo entendemos como una transgresión voluntaria a la ley de Dios. El pecado afecta la relación del hombre con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, el faltar al amor para con Dios y para con el prójimo, como lo mencionaba anteriormente. Dentro de la clasificación podemos tener en cuenta tres partes que son para clasificar el pecado, que son el grado de la gravedad, la intención y la conciencia con que se comete el pecado. Se pueden dividir en pecados espirituales o pecados carnales. También, como lo mencionamos en el yo pecador, también hay clasificación de los pecados en pecados de pensamiento, palabra, acción y omisión. En griego y en hebreo, pecado significa errar en blanco. Es como cuando tenemos un punto de vista donde queremos apuntar y no damos en ese sentido, no apuntamos, afectamos pues, y se considera dentro del el idioma griego y el hebreo que pecado significa errar en blanco. También cuando hay desviación podemos hablar de pecado, o faltar también podemos hablar de pecado. Realmente al hablar de la raíz del pecado, siempre la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad y eso es lo que lo hace como tal impuro. Dentro de los tipos de pecado, también las consecuencias del pecado, podemos ver en la pasión de Jesús. Todos los pecados estuvieron en la pasión de Jesús. Dentro de ellos estuvo la incredulidad, el rechazo, las burlas, la debilidad, la crueldad, la traición, negaciones y abandono. Dentro de la variedad de pecados es muy grande. También están las obras de carne, como es la fornicación, la impureza, la hechicería, las envidias, entre otras. También hablamos de un pecado original, que es el pecado que cometió Adán y Eva en el jardín del Edén por la desobediencia. Este acto separó a la humanidad de Dios y por ello es muy relevante siempre renunciar al pecado original desde el proceso cuando se bautizan, ejemplo, de los niños. También tenemos dentro de otros tres grandes clasificaciones el pecado capital, el pecado venial y el pecado mortal. Dentro del pecado capital no son pecados sino unas inclinaciones que nos pueden llevar a cometer pecados más graves. Gregorio Magno los nombra así porque también se da una clasificación de virtudes para cada uno de los 7 pecados capitales, como lo son. Tenemos la soberbia, que es un orgullo excesivo, y la virtud para este es la humildad. La avaricia, que es un deseo desordenado por las riquezas, y la virtud es la caridad. La lujuria, que es el deseo desordenado, es el deseo sexual desordenado, y la virtud es la castidad. La ira, que es el enfadado descontrolado, y pues la virtud es la paciencia. La gula, que es el exceso de comida o bebida, y la virtud es la templanza. La envidia, que es la tristeza por el bien ajeno, y la virtud es la generosidad. Y la pereza, que es la negligencia en el cumplimiento de las tareas, y la virtud es la diligencia. Estas virtudes nos brindan soluciones a estos pecados capitales. El pecado mortal es una falta grave cometida en pleno conocimiento que rompe la relación con Dios y requiere de 3 condiciones. La primera es la materia grave, la segunda es el pleno conocimiento y la tercera es el consentimiento deliberado para cometer este pecado. Este pecado hace perder la gracia y si no se arrepiente puede llevar a la condenación. La única manera de ser perdonado es por el sacramento de la confesión. El pecado venial es una falta leve o una falta grave, pero sin el pleno conocimiento o consentimiento. Este debilita la relación con Dios, pero no la rompe completamente.
y disminuye la gracia, pero no la destruye. Pueden ser perdonados con actos de caridad, oración y penitencia. El pecado puede influir en las cuestiones actuales de moral de varias maneras. Ejemplo, en la gravedad del acto del pecado, en el tipo de acción, si es por omisión o por comisión, en la responsabilidad del sujeto, que ya es más personal, en el contexto social o estructural, que es el pecado colectivo o institucional, en las inclinaciones internas, ya sean los pecados capitales. También la culpa y la vergüenza. El pecado en ese sentido afecta la autoestima y las relaciones interpersonales. La responsabilidad individual se enfatiza en la responsabilidad y el poder de la elección, lo que motiva a las personas a tomar decisiones conscientes y éticas. La redención y el perdón, que ofrece también una esperanza y motivación para cambiar o mejorar, siendo relevantes en situaciones de adicción o comportamientos destructivos. Dentro de todo el contexto tenemos que dejar claro que Dios es nuestra salvación y que la misericordia es un concepto divino y le pertenece a Dios. Sin embargo, por gracia de Dios nos podemos acercar para quedar libres de pecado y evitar la tentación. El pecado es una realidad que solo puede superarse mediante la gracia de Cristo. Es importante realizar acciones que nos permitan vivir en gracia y alejarnos del pecado, como por ejemplo realizar exámenes de conciencia regulares, la confesión frecuente, la oración, la meditación sobre la palabra y practicar obras de misericordia. De esta manera brindamos algunas condiciones de definición del pecado, sus clasificaciones y también lo que pueden influir dentro de las cuestiones actuales de moral en nuestro entorno actual de la vida.